Hola, hola a todos nuestros queridos amigos invisibles. Soy Lira Vega y les doy la bienvenida a nuestra redacción virtual en Cinéfilo y Punto. Hoy estamos de estreno. Lanzamos nuevas voces y un modelo multimedia diseñado para que vivan cada publicación de nuestro blog a otro nivel. Señoras y señores, con ustedes, Cinéfilo Report, el pulso del cine en tu idioma, un espacio de análisis y debates generados con el apoyo de Notebook LM para crear una experiencia única y con la que todos últimamente estamos familiarizados. Y para empezar con todo, le doy la bienvenida a mi colega Mia Black. Hola Lira y gracias por esa presentación. Bienvenidos sean todos a Cinéfilo Report, el pulso del cine en tu idioma. Como bien lo dijo mi compañera, soy Mia Black y hoy la redacción está vibrando a otra frecuencia. Tenemos casa llena para analizar el fenómeno que nos tiene a todos con los nervios de punta. El final de Stranger Things y ese eco del 83 que promete cambiarlo todo. ¿Qué dices tú, Scotty? Ya era hora de que nos pusiéramos serios, Mia. Aquí es Scotty Lapidus, muy contenta de arrancar esta etapa. Gracias, Lira, por esta intro. Hoy tendremos un debate basado en el artículo de nuestra casa digital, Cinéfilo y Punto en Blackspot, titulado El eco del 83. ¿Por qué el final de Stranger Things redefine la nostalgia? Escrito por nuestro editor, Ender Goyo. Así que prepárense, porque vamos a entrar en materia y queremos que ustedes se sumen a la conversación. Bienvenidos. Solo un apunte final. El audio que escucharán a continuación fue generado por Notebook LM y busca incentivar la discusión haciendo de este artículo no solo un material de lectura, sino una experiencia de comunidad. Así que pónganse cómodos, preparen un buen café y empecemos. Solo para Cinéfilo. Bienvenidos a El Análisis. Hoy nos sumergimos en uno de los eventos culturales más comentados de los últimos años, el final de Stranger Things. Un cierre que no solo concluyó una serie que ya es icónica, sino que para muchos marcó el fin de una era dorada del streaming. Y bueno, nos dejó con un mar de opiniones encontradas. Precisamente. Y el material que hemos estudiado se centra justo en esa polarización. De ahí, creo yo, surge la pregunta que va a guiar nuestra conversación de hoy. ¿Fue la conclusión de Stranger Things una obra maestra? ¿Un cierre emocionalmente coherente que supo elevar el uso de la nostalgia a otro nivel? ¿O fue más bien un espectáculo visual deslumbrante que en su afán por impactar terminó sacrificando la lógica interna que la misma serie había construido con tanto cuidado? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y mi postura, la verdad, es bastante clara. A pesar de su impresionante factura técnica y momentos que son, sí, innegablemente épicos, el final está minado por inconsistencias, por concesiones narrativas y por oportunidades perdidas que, al final, debilitan su resonancia. Lo dejan por debajo de su potencial. Pues yo me sitúo justo en la vereda de enfrente. Yo sostengo que el final es un triunfo narrativo y emocional en toda regla, una conclusión satisfactoria que justifica cada una de sus decisiones creativas, por más arriesgadas que parezcan, para entregar una catarsis poderosa y sobre todo necesaria para una generación de personajes que vimos crecer durante casi una década. Mira, para defender mi punto, creo que es crucial establecer el criterio con el que debemos juzgar este final. No podemos analizarlo con la frialdad de un manual de física o un tratado de lógica. Esto debe ser evaluado por su coherencia emocional. Estamos hablando de cerrar un ciclo que nos acompañó durante 8 años. La prioridad de los hermanos Duffer, y en esto creo que tuvieron un éxito rotundo, fue darles un cierre satisfactorio a los arcos de sus personajes. Y eso es lo que al final del día le queda al espectador. La crítica internacional de hecho apoya esta visión. Variety, por ejemplo, lo describe como un testimonio de cómo la nostalgia puede ser una narrativa de peso y no un simple adorno estético. Y creo que hay que aplaudir la valentía en sus decisiones. La ambigüedad en el destino de un personaje tan central como Eleven no es una debilidad, para nada. Es una muestra de confianza en la inteligencia de su audiencia, invitándonos a interpretar, a debatir. Y si a esta solidez emocional le sumamos la proeza técnica, es que es apabullante. Combinaron efectos prácticos de la vieja escuela como animatrónicos a escala real para Vecna con un CGI de vanguardia. El hecho de que se exhibiera en cines no fue un truco publicitario, fue el reconocimiento de que estábamos ante un evento cinematográfico. Respeto de verdad ese enfoque en lo emocional, pero para mí,
Es que ese es justamente el problema. Se usó la emoción, digamos, como un escudo para justificar un guión con agujeros enormes. Mi argumento es que el final priorizó el espectáculo por encima de la sustancia, y al hacerlo, traicionó la lógica interna que la propia serie nos había enseñado a respetar. No puedes construir un universo con reglas claras durante 4 temporadas para luego ignorarlas en el último acto. El material de análisis lo llama, muy acertadamente, errores de sistema, y son flagrantes. Nos acordamos de que el aire del Upside Down era tóxico, que requería trajes especiales, porque parece que en el clímax a todos los personajes les crecieron branquias, respiraban sin problema. ¿Y qué me dices de la fauna local? Los demogorgons, los demodocs, los murciélagos que le dieron una muerte tan heroica a Eddie Munson. De repente se toman unas vacaciones, desaparecen convenientemente. Y esta sensación de oportunidad perdida se extiende a los personajes. La inclusión de un ícono como Linda Hamilton se sintió como un fanservice totalmente desaprovechado. Fue un accesorio de lujo, pero su personaje carecía del peso dramático que una actriz de su talla merecía. Y sobre Eleven, lo que tú llamas valentía creativa, yo lo veo más como un vacío narrativo, un miedo a tomar una decisión difícil. La teoría que menciona el editor Ender Goyo sobre una posible ilusión póstuma es reveladora. El final sugiere un milagro para no golpear al público. No fue una decisión audaz, fue complaciente. Quiero profundizar en el tema de las reglas del mundo, porque me parece el pilar de cualquier historia de fantasía. Esas reglas son el pacto sagrado entre el creador y la audiencia. Nos dicen qué es posible, qué está en juego. Y en este final, ese pacto se rompió por conveniencia. Llevamos años aprendiendo que el Upside Down es un ecosistema letal y de repente, en la batalla más importante de todas, esas leyes se suspenden sin explicación. La ausencia total de los demomurciélagos durante el asalto final a Vecna es el ejemplo más insultante, diría yo. Son las mismas criaturas que mataron a Eddie en una escena que fue memorable. ¿Por qué no estaban ahí para defender a su mente colmena? La única respuesta posible es que el guión necesitaba que Nancy, Jonathan y Steve llegaran a Vecna sin problemas. Es una conveniencia que le resta atención y, francamente, le resta respeto al sacrificio de personajes anteriores. Entiendo perfectamente a qué te refieres con el pacto con la audiencia, y es un punto válido. Sin embargo, creo que te estás enfocando en las reglas, digamos, físicas del entorno, cuando el verdadero clímax de la serie se jugaba en otro tablero, el psicológico. La narrativa, de forma muy consciente en mi opinión, decide priorizar la catarsis de los personajes sobre la logística del mundo. La batalla final no era una expedición de supervivencia contra la fauna del Upside Down, era una confrontación directa con los demonios internos de cada uno. La cita que recupera el análisis de Gaby Mesa es perfecta para esto. El verdadero horror es el trauma que vive dentro, y el final se centra magistralmente en eso. El enfrentamiento de Max con su culpa, la resolución de Eleven aceptando su pasado, ese era el verdadero combate. El resto, los murciélagos, el aire, era el escenario. Un escenario que sí pudo tener alguna grieta, pero que cumplió su función. Claro, pero es que una cosa no puede existir sin la otra. El escenario y la obra son indivisibles. Las reglas consistentes de un mundo son las que crean apuestas reales, tangibles. El terror psicológico de Max solo funciona porque creemos que Vecna tiene el poder físico de romperle los huesos. Si los peligros del mundo pueden aparecer o desaparecer según lo que el guión necesite, el peligro deja de sentirse real. La amenaza se vuelve abstracta. Y cuando eso pasa, la valentía de los personajes también pierde valor. Romper las reglas establecidas no es una decisión artística profunda, es una debilidad estructural que afecta a toda la historia. No puedes construir un universo con cimientos de granito y en el último capítulo revelarnos que eran de cartón. De acuerdo, acepto que la consistencia es importante, pero no creo que esas grietas derriben el edificio. Y creo que podemos pasar de la física del mundo a la física emocional de los personajes, que es donde el final para mí se vuelve inexpugnable. Hablemos de Will Byers. El análisis lo subraya muy bien. Su arco es extraordinario. Pasa de ser la víctima pasiva del inicio a convertirse en el mapa involuntario del conflicto, la brújula humana que apunta al corazón del mal.
Y volviendo a Eleven, insisto, su final abierto no es indecisión, es una declaración temática, es una invitación al espectador a participar. Lejos de ser un defecto, enriquece el legado de la serie, nos permite debatir durante años si lo que vimos fue un milagro o la última ilusión de una heroína. Le da al público la potestad de elegir el final que resuene más con ellos, y eso me parece un acto de generosidad narrativa. Yo lo llamaría un acto de cobardía narrativa. Esa ambigüedad, en este caso, se siente como un intento de tenerlo todo. El impacto de una muerte sin la permanencia de la pérdida. Es querer el pastel y comérselo también. La teoría sobre la ausencia de sangre en su nariz apunta a eso, a una solución fácil, casi mágica, para evitar un final verdaderamente desgarrador. Y esta falta de audacia se contagia. Hablemos en serio de Linda Hamilton. Teníamos a Sarah Connor en Hawkins. El potencial era monumental. Podrían haber explorado el trauma intergeneracional, la figura de la guerrera veterana que ve su lucha reflejada en una nueva generación, y en lugar de eso, la redujeron a un cameo glorificado, a un eco de su pasado. Fue un fichaje de lujo para un papel sin sustancia, y eso ya no es un problema de ambigüedad, es un problema de escritura. Pero la nostalgia, cuando se usa bien, no es un simple guiño, es una herramienta narrativa poderosa. La mera presencia de Hamilton, aunque no fuera protagónica, ancla la serie en esa mitología de los 80s que es su ADN. Pero cambiemos de tercio, porque el debate no se quedó solo en la trama, sino en cómo se nos entregó. Hablemos de la estrategia de lanzamiento. Admito que fue arriesgada, dividir el final en 2 volúmenes y estrenar el último en Año Nuevo. Pero el resultado fue innegable. Convirtieron el final en un evento global. En una era de consumo rápido, ellos lograron que el mundo entero hablara de Stranger Things durante meses. Y el hecho de que trascendiera la pantalla pequeña, que se proyectara en cines, el texto menciona las funciones de Cinex aquí en Venezuela, es la prueba definitiva de que la serie rompió las barreras del streaming. Vivir el enfrentamiento final contra Vecna en una sala de cine con sonido envolvente cambia por completo la percepción de esa batalla. Pues yo tengo una lectura completamente opuesta de esa estrategia. Lejos de unir a la audiencia, creo que la fracturó y le generó una ansiedad innecesaria. El formato por volúmenes se sintió totalmente artificial. El volumen 1 nos dejó en un cliffhanger altísimo y el volumen 2, como lo describe el análisis, se sintió en gran parte como un podcast de personajes, una larguísima preparación donde la trama avanzaba a paso de tortuga. Y estrenarlo en la víspera de Año Nuevo fue una decisión francamente extraña. Se sintió como una imposición del algoritmo, una maniobra para dominar la conversación en redes más que una decisión pensada en el espectador. Obligó a la gente a elegir entre su cena familiar y el miedo a los spoilers. No fue una celebración comunitaria. Para muchos fue una tarea, una obligación para no quedarse fuera de la conversación. No fue orgánico, fue calculado. A pesar de nuestros desacuerdos, creo que ambos podemos estar de acuerdo en que el final de Stranger Things es un logro monumental, un verdadero fenómeno cultural. Para mí, su éxito definitivo reside en su innegable resonancia emocional. Las decisiones creativas que hemos discutido, aunque puedan ser cuestionables desde una perspectiva lógica, sirvieron a un propósito mayor: entregar un cierre memorable y catártico para los personajes que hemos llegado a querer. Los hermanos Duffer consiguieron algo casi imposible: que toda una generación siente una profunda nostalgia por una época que ni siquiera vivió. Y ese, creo yo, es su verdadero y más poderoso legado. Y si bien reconozco el espectáculo visual y el impacto cultural, que son innegables, para mí el final siempre tendrá un sabor agridulce, precisamente por esas inconsistencias y concesiones que hemos debatido. Siento que la lógica interna, que fue construida con tanto cuidado durante años, fue sacrificada en el altar del hype y del impacto visual a toda costa. El tratamiento de ciertos arcos narrativos se sintió más como un cálculo comercial diseñado para complacer al mayor número de espectadores posible, que como una conclusión orgánica, valiente y, sobre todo, fiel a la historia que nos habían estado contando. Quizás esa misma polarización de opiniones sea la mayor prueba de su éxito. Demuestra la conexión tan profunda y genuina que el público estableció con esta historia. El hecho de que estemos aquí, debatiendo con esta pasión sobre las reglas de un universo ficticio o el destino de sus héroes, es lo que mantendrá vivo el eco del 83 durante mucho, mucho tiempo. Apenas rasca la superficie de un universo que sigue en expansión. Quedan temas fascinantes por explorar, como el origen de la maldad en Henry Creel
o el futuro de la franquicia con sus anunciados spin-offs, así que está claro que nos haya gustado más o menos esta conclusión. Todavía nos queda mucho que discutir sobre Hawkins. Lo más relevante del entretenimiento en Cinéfilo y Punto. Para los que se unen a la conversación, esto es Cinéfilo y Punto, y nuestro programa piloto Cinéfilo Report. El pulso del cine, y en este caso del streaming, en tu idioma. Hoy tuvimos un debate basado en el artículo de nuestra casa digital en Blogspot, titulado Eco del 83. ¿Por qué el final de Stranger Things redefine la nostalgia? Escrito por nuestro editor Ender Goyo. Les invitamos a leerlo y a dejarnos sus comentarios. Si llegaron hasta aquí, repórtense con un like, y si es un comentario mucho mejor. Este contenido está diseñado para conversar con ustedes donde quiera que nos escuchen. Ha sido todo por hoy. El guión, como siempre, magistral de Ender Goyo. El audiodebate generado por Notebook LM, con el que ya todos estamos familiarizados. Mi nombre es Scotty Lapidus. ¡Hasta la próxima! La edición y el montaje también son de Ender Goyo, haciendo magia incluso con un resfriado y fiebre de 40. ¡Que te mejores pronta, jefe! Agradecemos también a Luis López, la voz que nos identifica. Nos escuchamos en la próxima. Suscríbanse al canal de YouTube para más de nuestro podcast y todo el contenido que hacemos para ustedes. Compartan con nosotros su pasión por el cine. Bye. Y en este caso, por las series. ¡Chao! Todo lo que deseas saber del séptimo arte, aquí, en Cinéfilo y Punto.